Bienvenidos al curso de análisis matemático. En esta oportunidad vamos a comenzar a desarrollar los temas relativos a la teoría de integrales de Riemann. Vamos a estudiar lo que se llama la teoría de integración y en este caso hay varias definiciones. Vamos a estudiar integrales de Riemann. La noción de integrales de Riemann, ustedes van a ver que va a ser bien útil para, espero que se lea con claridad, integrales de Riemann. Va a ser una teoría muy útil en el desarrollo de lo que es la noción del cálculo del volumen y del área de los cuerpos geométricos. Para ello, en lo sucesivo vamos a introducir toda la notación que es necesaria. Primero, importante es que esta teoría se desarrolla en intervalos de la forma AB, donde A y B son dos extremos finitos, son dos números reales. Esto es un subconjunto de los reales, un conjunto que va a ser acotado, finito y cerrado. Siempre vamos a tomar los extremos del intervalo. Vamos a denotar por módulo de I a la longitud del intervalo, que en este caso no es otra cosa que B menos A. Y dentro de este intervalo vamos a introducir la noción de particiones. ¿Qué es una partición? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué va a ser para nosotros una partición? Bueno, geométricamente una partición no es otra cosa que tomar el intervalo AB y subdividirlo en pedacitos más pequeños, tal que la unión de ellos me permita reconstruir todo el intervalo de una vez. Estos subintervalos no tienen por qué ser iguales, pueden ser de distintas longitudes. Lo importante es que no se justapongan, ¿ok? Sino que se toquen nada más que en los extremos y que la unión de todos ellos me permitan generar todo el intervalo original. ¿Cómo nosotros vamos a representar eso? Bueno, para nosotros entonces una partición de AB es una familia de puntos. La partición la vamos a representar por la letra P. Va a ser un conjunto de puntos, x0, x1, pónganle sucesivamente hasta llegar a x sub n. Estos puntos van a tener una relación de orden entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer punto va a ser el extremo del intervalo, el extremo izquierdo, x sub 0, pero x sub 0 va a ser más pequeño que x sub 1. Esto va a ser menor que x1, menor estricto, y así x1 va a ser menor que x2, y así sucesivamente hasta llegar al último punto. Xn menos 1 va a ser más pequeño que x sub n, y x sub n no va a ser otra cosa que el extremo b del intervalo. ¿Ok? Una manera entonces de decir que entonces P es una partición es simplemente porque nosotros vamos a tener que el intervalo AB se va a poder expresar como la unión, pongámosle así, desde J1 hasta N de los intervalos o de los extremos o de los subintervalos de la forma xj menos 1, x sub j. Yo lo siento si no se lee correctamente, la tiza está un poco gruesa, el pizarrón está un poco áspero, pero bueno, son los elementos con los que ahorita yo cuento para poder dar esta clase. Entonces, bueno, la partición es eso, ¿no? Me permite expresar el intervalo como la unión de sus intervalos más chiquiticos, importante es que todos sean cerrados. Y dentro de toda esta familia, porque un solo conjunto, o sea, un solo intervalo AB, usted lo puede dividir o puede en él considerar muchos tipos de particiones, ¿verdad? Pero dentro de todas ellas, quizás la que nos va a interesar son las que se conocen como particiones canónicas. Las particiones canónicas no son otras que considerar los puntos, vamos a llamarlos XJ, de la forma siguiente. En este caso sería A, el punto A, el extremo izquierdo, más J entre N por B menos A. Y J va a estar variando en nuestro caso va a estar variando desde 0, ¿verdad? Desde 0 hasta N, ¿ok?
Si yo construyo mis puntos de esta manera, si para j variando de 0 hasta n, con n perteneciente a los naturales, yo construyo mis puntos de esta manera, a más j entre n por b menos a, yo lo que estoy es considerando la partición canónica, que no es otra cosa que agarrar el intervalo AB, no importa quién sea A, quién sea B, es medir cuánto vale la distancia entre ellos, que es B menos A. Esta distancia B menos A la dividimos entre n, y cada vez que yo voy divido entre el número n, lo escojo yo, o sea, el n lo decido yo, n es un natural. Y por ejemplo, si n vale 2, estoy picando por la mitad, pero si n vale 4, estoy picando en 4 pedazos iguales, y así sucesivamente yo voy dividiendo el intervalo en subintervalos, todos con la misma longitud. La longitud de cada intervalito chiquitico, supónganse que este intervalito chiquitico lo vamos a llamar y su j, no va a ser otra cosa que lo que mide la longitud y su j, no va a ser otra cosa que b menos a entre n para cada j variando desde 1 hasta n menos 1. Entonces, la idea es muy intuitiva, muy geométrica, pero lo que es engorroso en la teoría de integración es escribir las cosas, ¿no? De aquí en adelante, P sub AB no va a ser otra cosa que el conjunto de particiones del intervalo AB, ¿ok? Eso es importante. Y la otra cosa, como les decía, es que en nuestro ejemplo, nosotros lo que estamos es mirando el intervalo, insisto en ello, el intervalo AB, y lo estamos, supónganse que yo fijo n, bueno, estoy mirando la longitud del intervalo AB y lo estoy dividiendo en n pedazos, ¿ok? En n partes iguales. Entonces, obviamente, en la medida que yo hago el n tender a infinito o hago el n cada vez más grande, los intervalos, la cantidad de subintervalos se van haciendo mayores, pero la longitud de cada intervalito se va haciendo cada vez más pequeña. Para esto hay que fijar notación, ¿no? Para esto hay que fijar notación, y en estos casos, bueno, lo que estamos diciendo es que el intervalo AB se va a expresar como la unión desde J, variando desde 1 hasta n, de los intervalos y su j, donde para nosotros y su j no va a ser otra cosa que el intervalo de longitud o de extremos, permítanme escribirlo así, xj menos 1, xj, donde cada intervalito, cada y su j, ya les dije, tiene la longitud, todos los y su j, la medida de los y su j, no va a ser otra cosa que b menos a entre n, ¿verdad? Y por supuesto vamos a tener entonces que cada intervalito y su j va a ser chiquitico, o sea, ya dije los extremos de este intervalo, no va a ser otra cosa sino a más j entre n por b menos a. Todos estos elementos hay que tenerlos en la mente. Bueno, esto aquí no se lee muy bien, disculpen, pero bueno, repito, no, me quedé sin marcadores, así que b menos a entre n, ¿ok? Entonces, nada, repito la idea y con eso voy a cerrar este video. Simplemente estoy mirando acá, aquí está el a, supónganse ustedes, yo calculo este número, b menos a entre n, me calculo cuánto mide la longitud del intervalo, ¿verdad? Mido esto menos esto, decido picarlo, por ejemplo, en 80 pedazos. Bueno, aquí está el primer elemento, este va a ser x sub 0, el segundo punto es x1, el segundo punto va a ser x2 y así sucesivamente. Y bueno, entonces x1, ¿cómo yo lo construyo? Bueno, x1 va a ser entonces, en nuestro caso, no va a ser otra cosa que a más b menos a entre n. O sea, me estoy moviendo un paso a la derecha, digámoslo. Aquí está xa, aquí estaría el primer valor, no se ve bien, pero bueno, lo lamento. x1, este sería x1. Después me muevo otro paso más, entonces x2 es simplemente aquí colocar 2. Y aquí va a ser a más 2 veces, voy a borrar acá para que se
para que se vea, A más 2 veces B menos A entre N. Me voy un paso a la derecha, este sería X2, y así voy moviéndome hasta llegar al término B, que va a ser XN, que obviamente va a ser simplemente, si ustedes colocan aquí XN, aquí colocan N, no simplemente N con N se va, A con A se va, y simplemente le va a generar el punto B. XN, no sé si se vea bien allí, va a ser el punto B. Entonces, bueno, vamos a tener esa partición, y en el en el conjunto de las particiones, nosotros vamos a establecer una relación de orden, ¿ok? En el conjunto de particiones P, en el mundo P, podemos establecer en este conjunto, en el conjunto de particiones de AB, nosotros sencillamente podemos dar una relación de orden. Caramba, no se lee bien. Disculpen, de verdad pido disculpas, pero insisto, acá en el conjunto AB, nosotros vamos a establecer, en este mundo AB, nosotros vamos a establecer una relación de orden. Nosotros vamos a decir, dadas dos particiones, P1 y P2, ¿ok? Supónganse que ustedes tienen dos particiones distintas. Vamos a decir que P1 es más pequeña, o sea, es menor que P2, y en ese caso se dice que P1 es refinamiento, perdón, que al revés, que P2 es refinamiento de P1, sí y solamente si vamos a tener que P1 está contenido en P2, o dicho de otra manera, en P2 hay más puntos que en P1. Eso es una relación de orden. Eso establece una relación de orden, pero la idea es muy intuitiva, porque la idea es la siguiente. Supónganse que ustedes tienen un intervalo acá, AB, y supónganse que su primera partición es una cosa como esta. Supónganse que este sería P1. Un refinamiento P2 de P1 va a ser cualquier otra partición para las cuales todo punto de P1 sea punto de P2, pero además que la otra partición, la P2, tenga más puntos. Por ejemplo, si este fuese P1, P2 podría ser algo como esto, miren. Aquí se la dibujé. Esta sería P2 ahora. Aquí tendríamos, o sea que los puntos originales, supónganse que los puntos originales yo les dije que eran este y era este. Vamos a ponerle así como una X. Estos dos puntos eran los originales de mi partición. Bueno, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí he refinado muchísimo más, muchísimo más la división la división de los intervalos. Bueno, eso es lo que se llama refinamiento. Esto va a ser muy importante porque en el próximo video vamos a establecer las relaciones de orden y cómo se comparan los refinamientos de una partición y de otra. Ya para cerrar, quiero entonces decirles que en esta teoría nosotros vamos a considerar funciones f definidas, en este caso del intervalo AB en R, ¿ok? Y vamos a pedir que estas funciones f definidas de AB en R, vamos a pedirles que sean acotadas. Es importante eso, que las funciones sean acotadas, ¿ok? Y para estas funciones que son acotadas, nosotros vamos a introducir una notación que también va a ser útil en lo subsiguiente. M minúscula de f con respecto al intervalo i no va a ser otra cosa que el ínfimo de la función, el ínfimo de f de x con x en y. Esa va a ser una primera definición. Y la otra definición en lo sucesivo es exactamente parecida, ¿no? Voy a denotar por m mayúscula, m de fi, no va a ser otra cosa que el supremo, disculpen, el supremo para x perteneciente a y de f de x. Aquí lo escribo apretadito, ¿ok? No sé si se lea bien, permítanme entonces, yo lo que estoy es mirando el intervalo AB. En ese intervalo AB yo tengo definido una función f que es acotada. Como la función f es acotada, podemos hablar de supremos e ínfimos de sus imágenes, y entonces
M mayúscula de FI no va a ser otra cosa que el supremo para los valores que están en ese intervalo de la función f de x. Y M minúscula, permítanme escribirlo aquí chiquitico, no va a ser otra cosa que cuando en vez de considerar el supremo, nosotros consideremos el ínfimo de la función. ¿Ok? De aquí en adelante, esa es una notación que voy a utilizar todo el tiempo, el ínfimo de f de x. Y vamos a definir lo que se llaman las sumas superiores y las sumas inferiores. Las sumas superiores, U de fp, no va a ser otra cosa que la suma desde j igual 1 hasta n de los supremos m de f y su j por la medida, en este caso, por la medida de los i sub j, por la longitud de cada i sub j. Esas van a ser las sumas superiores, ¿ok? Las sumas superiores de Riemann se conocen así. Y las sumas inferiores van a ser exactamente lo mismo, la vamos a denotar por L, lower, L, y aquí va a ser exactamente lo mismo, pero en vez de considerar M mayúscula, porque acuérdense que estamos tomando los supremos, aquí vamos a considerar otra vez M minúscula de F con respecto a I sub J. ¿Ok? Pido disculpas por el marcador, perdón, por el marcador no, por la tiza, pero es que en este momento me es imposible adquirir marcadores. Es increíble que el sueldo de un profesor se vaya en 2 o 3 marcadores, pero bueno, así estamos. Cualquier duda, por favor, no duden en escribirme. Por ahora vamos a dejar esto hasta aquí y ya en el próximo video comenzamos a hablar de las propiedades de las particiones y de las sumas superiores y las sumas inferiores de Riemann.